Esta terrorífica historia trata sobre cómo el espíritu de una niña vuelve todos los años por el Día de Muertos a la prisión donde fue asesinada. Quédate a ver este horripilante relato hasta el final. El Día de Muertos era un día festivo cercano y querido por mi linaje familiar y siempre era una celebración que duraba hasta bien entrada la noche. Mi padre me dijo una vez que los muertos estaban a nuestro alrededor, que sus almas miraban las nuestras y nos ayudaban a encontrar lo que necesitábamos para convertirnos en quienes deberíamos ser. Mi madre tenía la firme creencia de que aquellos que morían vagaban por nuestro mundo como ángeles guardianes, protegiéndonos del mal y guiándonos por el mundo. Mis padres me enseñaron que cada alma viviente pasa a la muerte como una forma de sabiduría y recopilación colectiva de conocimiento intuitivo. Mi abuela falleció cuando yo tenía 16 años, fue una gran influencia para mis padres y, además, era una mujer dulce. Su mano firme, su brillante conocimiento y su firme creencia en la familia era de mi admiración. Ella fue uno de mis mayores modelos a seguir, perderla fue como perder una parte de mí mismo. Mi abuelo hizo lo mismo poco después, una víctima de Alzheimer que, sin el cuidado de mi abuela, murió a los pocos meses. En el Día de Muertos siempre visitábamos sus tumbas, encendíamos velas y comíamos una comida deliciosa para celebrar sus vidas y sus sabios ojos que nos cuidaban y protegían del mal. A los 20 años, ocurrió la peor tragedia de mi vida, mi padre y mi madre murieron en un accidente de coche, un conductor ebrio se desvió y los obligó a salirse de la carretera a más de 120 kilómetros por hora. Ascendieron al cielo segundos después del accidente, según el oficial que me llamó, el forense confirmó que habían muerto en el impacto. Estaba solo, terriblemente solo, pero no quería vagar por el mundo deseando que el pasado cambiara, deseando que mis padres volvieran a la vida, deseando que los muertos renacieran. En cambio, pasé mi tiempo buscando cómo construir mi vida, formar mi camino de la manera que mis padres hubieran querido, como mi abuela y mi abuelo hubieran querido. Lloré innumerables noches después de que mis padres fallecieran, pero al llegar el Día de Muertos siempre sonreía y celebraba que a pesar de todo, mi vida había cambiado para bien. Me licencié en Criminología y Psicología Criminal y comencé a trabajar en un nivel bajo en el Centro de Detención Correccional de Menores del Condado de Los Ángeles, también conocido como Yubi Hall. Trabajé allí durante años como guardia antes de ascender a una prisión real en el desierto de Arizona. Mi objetivo era llegar a ser encargado o tal vez director en algún momento, pero no me interesaba el trabajo policial. Quería rehabilitar a aquellos que se habían desviado del camino. Después de todo, la forma más fácil de tocar una vida es cuando han tocado fondo, y para muchos de estos prisioneros, esto era tocar fondo. Rezaba todas las noches, enviando mis alabanzas a los cielos y pidiendo el apoyo y la guía de mis seres queridos perdidos, contándoles mis planes y esfuerzos, deseando ayudar al viejo Bradley que estaba en el corredor de la muerte por un doble homicidio, o cambiar los ideales de Albert Lynchman y ayudarlo a encontrar una vida mejor fuera de los muros de la prisión. Estaba preocupado por estos prisioneros y con razón, pero una noche, mi preocupación se desvaneció, mi humanidad desapareció, mi cuidado. Simplemente desapareció. Me desperté ese fatídico día con el sonido de los pájaros cantando en mi ventana, eran las 3:05, se acercaba un turno de tarde y estaba planeando hacer ejercicio, ducharme y comer antes de ir al trabajo. Me vestí rápidamente, me dirigí al gimnasio y regresé 2 horas después listo para una ducha rápida. La comida era casi una rutina para mí, ya no era algo agradable, sino más bien una tarea sin sentido que me quitaba tiempo. Me subí a mi carro y me dirigí por la autopista hacia la prisión para mi turno nocturno de guardia en el bloque de celdas de, también conocido como Teatro U. Mientras me acercaba a la prisión, el sol se ponía y las nubes brillaban con un color púrpura brillante a medida que comenzaba el crepúsculo. El guardia en la puerta me sonrió e hizo el procedimiento de registro estándar antes de indicarme que entrara al estacionamiento del personal. El turno de noche siempre era fácil, menos guardias, todos los prisioneros estaban dormidos, por lo que había menos posibilidades de disturbios, la parte más difícil era estar allí sin quedarte dormido. Esa noche estaba patrullando la cuadra, así lo llamaba el asistente del director, quien elegía tareas al azar todas las noches.
El afortunado bastardo a cargo del monitor era un tipo llamado Patrick López, un tipo divertido y apasionado por el fútbol que tenía una encantadora esposa llamada Susana. Le saludé mientras caminaba hacia el vestuario. Después de cambiarme y guardar mis pertenencias personales, entré a la armería, una habitación con un solo hombre que distribuía armas según las estaciones. Las patrullas menores como el bloque A y el bloque B recibían porras y gases lacrimógenos, mientras que el bloque C recibía pistolas Taser. El bloque D era el único bloque al que se permitían armas de fuego, solo por la naturaleza peligrosa de los criminales que estábamos custodiando. Me pasó una 9 milímetros en silencio y me hizo firmar el formulario indicando que entendía mis deberes y aceptaría el arma de fuego como herramienta, solo para ser utilizada en las situaciones más hostiles. Entré al bloque, los reclusos acababan de regresar de cenar y estaban siendo asegurados en sus celdas. Sonó un silbato y retrocedieron un paso hacia atrás, detrás de sus puertas, lo que les permitió cerrar antes de pasar las manos por la abertura para que los guardias les quitaran los grilletes. El viejo Murphy era quien estaba el último de la fila, un hombre afroamericano con una voz profunda y un corazón bondadoso. Según la mayoría, cargó con la culpa de su hijo menor, confesando un asesinato que no cometió para que su hijo pudiera reformar su vida. Su amabilidad pronto fue recompensada cuando su hijo arrastró los pies por el pasillo frente a él, dirigiéndose a bloque C por robo de auto y agresión a un agente del orden público. Los prisioneros respetaban a Murphy y él a ellos. Nunca hablaba mal de otro hombre y tenía los mismos ideales que yo, que cada hombre tenía algo bueno en él y valía la pena redimirlo. Yo personalmente caminé por la fila, quitándole los grilletes a todos, escuchando sus gruñidos de agradecimiento mientras se deslizaban hacia el rincón oscuro de su celda y se sentaban a leer, fumar o quedarse dormidos. Cuando llegué a Murphy, me sonrió, tenía el pelo gris muy corto y su rostro estaba desgastado por la edad. Sus ojos se iluminaron cuando me saludó. Lo desaté y él me ofreció un severo apretón de manos y me hizo un par de preguntas sobre mi vida y yo le hice lo mismo a él. Me di vuelta para alejarme cuando dijo algo que hizo que me congelara en el acto. Oh, por cierto, ella vendrá esta noche. Ya sabes, la medianoche marca el Día de los Muertos. Cada año ella viene de visita y se lleva uno con ella. El bastardo de aquí que resulte afortunado irá a un buen lugar. Mientras el resto de nosotros nos pudrimos en este agujero infernal. Nunca se sabe quién será, pero siempre es uno de nosotros. Ella es un encanto, siempre y cuando no te cruces en su camino o resultes ser el elegido. Su voz profunda se apagó, haciendo eco en el bloque e impregnando mi mente. Había olvidado que era el Día de Muertos. Sonreí en voz baja y recé pidiéndole protección a mi abuela. Murphy continuó y me dijo: No crea ni por un segundo que no le hará una visita, señor Noriega. Ella viene y siempre saluda amablemente a quienes prestan suficiente atención a los muertos. Ella, de la que hablaba era una superstición de prisioneros. Cada año en el día, uno de los prisioneros escapaba o moría, era algo habitual, algo que completaban con la historia de una joven que había sido sobrina del alcaide hace unos cuantos años. Ella tenía 12 años y había ido a visitar a su tío al trabajo el Día de Muertos cuando estalló un motín. Un preso del corredor de la muerte llamado Daniel Terronte la encontró, la atrajo a su celda con la promesa de seguridad y la violó y la mató sin pensarlo 2 veces. Luego se dijo que debido a las acciones de Terronte, una maldición cayó sobre la prisión. Alguien tan puro fue asesinado, su inocencia destrozada por un hombre tan malvado. El castigo que recibió Terronte fue severo, fue puesto en aislamiento, en manos de otros 3 reclusos que lo golpearon hasta matarlo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, según la leyenda, cada año, visita la prisión a medianoche y reclama el alma de un prisionero muy afortunado, o muy desafortunado, que desaparece sin dejar rastro. Hoy era el 45 aniversario de su muerte, un día monumental para la gente de la prisión, y todos estaban cagados de miedo. Podríamos usar esto a nuestro favor para mantenerlos bajo control durante la noche, para mantenerlos a raya y sin problemas. Regresé a la sala de monitores y le conté a López la noticia. Él sonrió y me dijo que tenía un pequeño plan para meterse con los prisioneros y mantener alerta incluso a aquellos que no creían ni una sola palabra. Le pregunté más.
Pero él simplemente sonrió y dijo con calma, ya verás. No me gustaban las sorpresas, y menos las sorpresas en la noche de un día como este. Maldije en voz baja y comencé mis patrullas, con la esperanza de evitar cualquier festividad que López tuviera en mente. Todo era normal, tranquilo y pacífico hasta que el reloj marcó las 23:59. Estaba completando mi tercera ronda del bloque, iluminando mi linterna en la penumbra para revisar las celdas. Todos los hombres estaban profundamente dormidos, con las luces de sus celdas individuales apagadas. Algunos roncaban y murmuraban mientras dormían, pero aparte de eso, reinaba el silencio en la cuadra. Me detuve por un momento frente a la sala de monitores y me acojoné cuando lo escuché. Una risa de niña, muy sutil, pero definitivamente algo horriblemente fuera de lugar. Miré a mi alrededor con sorpresa, esperando encontrar que alguno de los prisioneros fuera el que me estaba jodiendo, pero nadie se movió. Iluminé con mi linterna las celdas y me encogí de hombros, quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero de nuevo sonó otra vez, esta vez más fuerte, resonando en las paredes del bloque. Algunos de los hombres se agitaron ante el sonido, aturdidos por el sueño. ¿Qué carajo ha sido eso?, escuché decir a uno. Sí, ¿qué carajo ha sido ese ruido? ¿Era una niña? Los prisioneros comenzaron a estar aterrorizados, esto definitivamente era algo que no esperaban. La risita volvió a sonar, aún más fuerte, resonando por las habitaciones. Guardia. ¿Vas a comprobar qué ha sido eso o te vas a quedar ahí parado?, me dijo uno de los prisioneros. Me sacudí la conmoción inmediatamente y comencé a vagar por los bloques de celdas, buscando el origen de las risas. La misma voz de la chica volvió a sonar cantando una canción. Atrapa a un tigre, por el dedo del pie. Y de nuevo una risita. Miré a mi alrededor, viendo los rostros de los prisioneros que parecían tan sorprendidos y cagados de miedo como yo. Caminé lentamente por el pasillo, alumbrando con la linterna, escuchando sus susurros que especulaban sobre quién sería el elegido esta vez. Escuché de nuevo esa risa de la niña resonando a través de las celdas, rebotando en las paredes y resonando hacia mí. Caminé lentamente por el pasillo y giré hacia el pasillo principal cuando la vi. La sangre se me fue de la cara mientras miraba la imagen translúcida de una joven sentada con las piernas cruzadas en el pasillo. Estaba jugando con lo que parecía un pony y hacía ruidos de galopar con la boca. Su largo cabello caía por su espalda y los rizos rebotaban del movimiento mientras se reía. Los pocos prisioneros alrededor de esta zona estaban horrorizados, inmóviles lejos de los barrotes, rezando. Ella se puso de pie lentamente y volvió a reír a carcajadas. Necesito a alguien con quien jugar. Su voz de niña jugaba con nuestras mentes, incluso el más duro de los criminales temblaba silenciosamente de miedo. Miré a Bradley que estaba en la celda de al lado, se había orinado encima, se formó un charco a sus pies. Ella me miró, pero ni siquiera reconoció mi existencia mientras comenzaba a caminar por la cuadra, señalando a diferentes hombres. La niña se acercó a mí y lentamente tomé mi arma mientras me preguntaba si realmente podía dañar a un fantasma con una 9 milímetros, probablemente no. Ya estaba a 1 metro de mí, señalando y sacudiendo la cabeza a cada prisionero. Seguía acercándose a mí, lentamente. Y miró a uno de los prisioneros con una mirada contemplativa antes de decir: No. Él no. Los prisioneros intentaban mantener su dignidad permaneciendo en silencio. La niña ahora estaba a menos de 20 centímetros de mí, la tenía tan cerca que podía sentir el frío en el aire mientras caminaba. ¿Me había atravesado? Ni siquiera avisó. Cuando me di cuenta ya estaba a mis espaldas, hablando y parloteando, señalando al siguiente recluso, sacudiendo la cabeza y demás. Me quedé allí durante lo que pareció una hora, asegurándome de que todavía estaba vivo. Antes de darme cuenta de que un espíritu acababa de atravesarme y no había sentido nada. Me sacudí el miedo y me puse de puntillas, caminando por el bloque de celdas detrás de ella. Ella se estaba acercando a la celda de Murphy, con la mano extendida. Mientras miraba dentro de su celda, sus ojos se iluminaron. Usted, juegue conmigo, señor.
Su voz rebotó en cada rincón de la habitación. Me acerqué a ella con calma y extendí la mano para tocar su hombro, pero nuevamente la atravesé. Murphy se puso de pie tranquilamente, sacudiendo la cabeza y murmurando algo sobre respetar a los muertos. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero antes de que dijera una palabra, la puerta de su celda se abrió y lentamente se acercó a nosotros. El ruido de sus zapatos resonó en todas las paredes, el ceño fruncido en su rostro lo decía todo. Los reclusos que nos rodeaban le gritaban: «Murphy, colega, te extrañaré». «Y qué escalera al cielo, Murphy». Pero no parecía impresionado. Siguió caminando, lentamente hasta llegar a nosotros. Él la miró, luego me miró y se acercó a mi walkie-talkie. Lo agarró con fuerza y me lo quitó del cinturón. Presionó el botón y dijo: «López, siempre fuiste un idiota. Deja de joder con cosas que no entiendes antes de que vuelvan a morderte el culo, hombre». La radio hizo clic. Por un momento escuché risas, muchas risas. La broma de López. Me había olvidado de ella hasta que Murphy dijo algo al respecto. Esa rata bastarda nos había engañado bien y yo estaba furioso. Le quité la radio a Murphy y presioné el botón. «Escucha, imbécil. Esto no ha sido gracioso, me has asustado muchísimo, y si hubiera sacado el maldito arma y Hughie, no pude terminar». De repente, las luces se apagaron, y se encendieron las luces rojas de emergencia, el holograma de la niña desapareció, el silencio llenó los pasillos. La radio silbaba con un descontento que llenaba lo más profundo de mi alma. «Está bien, en serio, López, ya puedes dejar tu estúpida broma, hombre. Cuando te pille te vas a Justo en ese momento, escuché un fuerte van, y las puertas de todas las celdas se abrieron simultáneamente. Los presos estaban libres, bueno, más o menos, todavía tenían las estaciones de filtrado por las que pasar antes de llegar afuera, pero ni un alma se movió. Los más valientes caminaron hasta el borde de su celda, mirando a su alrededor, pero no hubo movimiento más allá. «Maldita sea, López. Cierra las putas puertas, hombre. En serio, estás jugando con algo que no entiendes». La palabra «entiendes» hizo eco, pero no porque lo hubiera dicho en voz alta, sino porque el walkie-talkie que la había recibido estaba justo detrás de mí. Miré a Murphy y vi su rostro iluminado por las luces rojas, sus ojos se llenaron de terror, sus labios empezaron a temblar y una incapacidad para moverse debido al puro terror se apoderó de él. Lentamente me giré y miré a López. Su cuerpo levitaba a 10 centímetros del suelo, sus extremidades colgaban pesadamente y su cabeza giraba de manera juguetona, su boca con la mandíbula floja colgaba suelta y un hilo de sangre salía de su garganta recién cortada. Un silbido de aire escapó de su boca cuando su cuerpo cayó al suelo frente a nosotros. Lo miramos en silencio. Fue la sensación más horrible que había vivido, ver una habitación llena de asesinos en serie, violadores, asesinos y criminales desalmados retroceder, con el rabo entre las piernas. Algunos sollozaban en sus celdas, renunciaban a su dignidad y estallaban en histeria. Alcancé lentamente mi arma y la desabroché. Escuché los silbidos del cuerpo por un momento más hasta que se hizo el silencio. La sangre que emanaba del cuerpo de López llegó hasta mis pies. Pasé mi linterna por su cuerpo y me detuve en su rostro. 2 zapatos negros estaban a cada lado de su rostro y unos calcetines blancos salpicados de sangre salían de esos zapatos. Mientras movía lentamente la luz hacia arriba, vi un vestido blanco, desgarrado por las manos de un hombre monstruoso. Tenía manchas de sangre por todos lados y había una cinta azul alrededor del torso que estaba unida por hilos que aún no habían tocado las manos de ese hombre bastardo. Su piel era blanca, tan pálida que casi podía ver el agua helada corriendo por sus venas, sus labios eran de un color púrpura opaco, solo el frío beso de la muerte corría por su rostro, cortes y moretones se formaban alrededor de su boca y mejillas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y amarillentos, los iris tenían un toque de sangre en medio de su existencia que de otro modo sería azul. Su cabello era castaño oscuro, los únicos rizos amigables estaban deshilachados, pegados a su rostro y tirados de manera áspera a su alrededor. Estuvo un buen rato delante de nosotros, con un garrote en la mano. Ningún alma se atrevió a moverse,
La luz de mi linterna brilló en su rostro y ella me miró fijamente, con un profundo disgusto en sus ojos. Algunos tosieron y se encogieron de miedo, pero nadie, aparte de Murphy y yo, se atrevió a quedarse frente a ella. La luz brilló sobre ella, respiró profundamente, el olor a muerte llenó la habitación a su alrededor, un hedor que solo uno de los prisioneros describió como horrible. Ella avanzó lentamente, dando un paso hacia mí, sus pies golpeando pesadamente contra el suelo y su rostro con el ceño fruncido. Ella me miró fijamente, sus ojos penetraron hasta mi alma mientras caminaba por el suelo, pasando por el cuerpo de López. La sangre empapaba sus zapatos al pasar. Dejó un rastro de huellas mientras caminaba lentamente hacia mí, su rostro demacrado y horroroso bajo el haz de luz de la linterna. Se detuvo a unos pocos centímetros de mí, me miró, su respiración era irregular y pesada. La miré a los ojos y ella a los míos. Entre los pensamientos de los hombres que me rodeaban, su postura colectiva ante esta situación pendía en algún punto del equilibrio entre «mátame ahora» y «al diablo con esto», aunque nadie se atrevió a mover un músculo por temor a que ella acabara con ellos tan rápido como ella había hecho con López. Debió haber mirado fijamente en mi alma durante lo que parecieron siglos antes de hacer un movimiento repentino que me horrorizó hasta la médula. Con la boca desquiciada, la mandíbula abierta de par en par, mostrando dientes afilados, sus ojos cambiaron de azul a amarillo y chilló un sonido repugnante que, hasta el día de hoy, atormenta mis pesadillas. La luz se apagó y sentí una brisa fría a mi alrededor, su voz llenó el bloque de celdas. Fue mucho más duro de lo que esperaba, juvenil, pero con un toque demoníaco, oscuro, horroroso. Malditos mortales, pecadores y desgracia del mundo, os llamáis hombres pero solo sois perros. El mundo podría perder a uno de ustedes y no sentir dolor, así que os ofrezco esta opción, elegid entre vosotros a aquel que su vida sea la menos valorada y entregádmelo como sacrificio o os mataré a todos. Tenéis 15 minutos. Así que elegid sabiamente. Las luces volvieron a encenderse lentamente, el zumbido de la electricidad llenó el aire, los reclusos se miraron entre sí a través de los pasillos y avanzaron lentamente. Volví a enfundar mi arma y abrí la boca para hablar cuando se desató el infierno. Los hombres cargaron unos contra otros, gritando palabrotas y odio profano unos a otros. Algunos se atacaron entre sí mientras que otros me exigieron que entregara mi arma para enviarle un sacrificio. Miré a Murphy y él sacudió la cabeza y entró lentamente en su celda, dejándome en la mezcla caótica de brutalidad impulsada por el miedo. Un recluso llamado Hugh Preston me atacó, su puño se clavó profundamente en mi cara, caí con fuerza contra el suelo mientras él se lanzaba encima de mí, golpeándome cada vez más fuerte haciéndome perder la conciencia. Sentí sus nudillos contra mi mandíbula, su rodilla clavándose en mi pecho. Dejé de moverme el tiempo suficiente para que él asumiera que estaba inconsciente y alcanzó mi costado, desabrochando mi arma cuando lo tomé con la guardia baja. Mi puño era mucho más duro que el suyo, mi técnica más refinada, le golpeé debajo de su mandíbula y lo derribé con un golpe sólido. Intenté sentarme, pero el dolor de lo que parecía una costilla rota era demasiado fuerte. Hice una mueca de dolor y tomé mi arma desabrochada, tirando de ella rápidamente, cambiando el cargador y disparando un cartucho de fogueo al aire. El silencio llenó la habitación y todos dieron un salto hacia atrás. Me obligué a levantarme como pude, usando la celda detrás de mí como apoyo mientras me levantaba. Cambié mi cargador a balas reales y volví a enfundar mi arma. Está bien, escuchad. Tenemos que ser más cooperativos aquí. Sé que ninguno de nosotros quiere morir, pero vamos a tener que resolver esta mierda, o ella regresará a por todos nosotros. En menos de 15 minutos y cuando ella venga, nos matará a todos, así que tenemos que decidir si queremos jugar a la ruleta y dejar que ella elija, o elegimos a alguien y lo tomamos humanamente, ¿de acuerdo? Los hombres se miraron entre sí, con miedo en sus ojos y comenzaron a murmurar entre ellos, nadie quería jugar con esa chica, sin duda su método de muerte iba a ser brutal, pero claro, nadie quería morir, así que estábamos ante un callejón sin salida. Durante los siguientes 12 minutos, hablaron entre ellos y discutieron, estallaron algunas peleas, pero nadie se presentó como voluntario. A medida que pasaban los segundos, el reloj hacía cada vez más ruido, el tiempo llegaba a su fin, se nos estaba acabando el tiempo,
Y estos hombres solo tenían dos respuestas a la solución: pelear y decirme que debía disparar yo mismo para que pudieran sobrevivir. Mi esperanza en la humanidad disminuyó, mi corazón se hundió mientras oraba a mi abuela para que me guiara. Parecía que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir esta noche. La mayoría de los hombres estaban convencidos que yo debería ser el que cargara con la culpa y algunos comenzaron a acercarse a mí. Formaron un pequeño grupo a mi alrededor, acercándose. Alcancé mi arma y la saqué rápidamente cuando se escuchó un fuerte golpe desde el otro lado del pasillo. Todos nos quedamos helados, el eco del disparo impregnó el aire, el grupo a mi alrededor se detuvo de repente y miró con curiosidad, los muchos otros que habían empezado a discutir se habían quedado, una vez más, en silencio. Bajé mi arma y me abrí paso entre la multitud, caminando hacia el sonido del disparo que había venido de la celda de Murphy. No. No. Miré hacia adentro y vi el cuerpo sin vida del anciano con el casquete volado. El arma de fuego de López estaba a su lado y también una nota aferrada en su mano, ahora salpicada de sangre. Yacía a mis pies, sin vida justo cuando el frío regresó a la habitación. Los susurros de los prisioneros se desvanecieron en el fondo de mi mente mientras miraba al único hombre al que definitivamente podría haber llamado amigo. Él era lo más parecido que tenía a uno. Sentí su muerte inmediatamente. El dolor llenó mi corazón, seguido de pavor cuando escuché el silencio. Sabía que ella estaba allí mucho antes de que me pusiera de pie, sus ojos amarillentos perforaron mi alma, su respiración entrecortada ya me era demasiado familiar. Estaba arrodillado junto a Murphy y sentí como su cuerpo se quedaba frío. Debí haber permanecido allí durante una hora. Mientras, escuché sus gritos de terror detrás de mí. Escuché correr a los reclusos mientras ella masacraba a todos y cada uno de ellos. No sentí ningún remordimiento por ellos. No tenía ni una sola preocupación en el mundo además de la pérdida de un amigo. Todas sus gargantas fueron cortadas por un arma de prisión que hacía mucho tiempo que había destruido a la niña que alguna vez fue tan pura cuyo espíritu no estaba fusionado con el mal que cobró su vida. 37 hombres murieron esa noche. 35 presos condenados a muerte, un guardia imbécil y un hombre al que honestamente puedo llamar amigo. Yo misma llevé su cuerpo sin vida a la morgue, seguido de cerca por la niña. Ella me miró, sacudió su cabeza y me dijo: «Es hora de irnos, James. Es hora de irnos, el hogar te llama». James Noriega fue encontrado en la morgue, sollozando suavemente en un rincón, hablando con alguien invisible para los investigadores. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación mental. Se recuperaron 36 cuerpos en el bloque de celdas D, todos con el mismo tracto de herida, un único y profundo corte en la garganta que hizo que se desangraran. El arma nunca fue encontrada, aunque Noriega afirma que el espíritu de una niña fallecida hace mucho tiempo cometió los asesinatos. No existe ningún registro de ella ni ha existido alguna vez. El cuerpo de Murphy fue recuperado en la morgue, con una nota en su mano que decía lo siguiente: Puede que no sea el mejor hombre para las palabras, ni el mejor hombre para cualquier otra cosa en realidad, pero soy un hombre orgulloso y un hombre que busca el bien en todas las personas. Creo que cada hombre tiene un propósito en la vida y que cada decisión que se toma influye en las vidas de quienes te rodean. Incontables veces he dado todo por alguien más y me he encontrado con desilusiones. Ahora te doy mi vida, Noriega. No porque seas incapaz de hacer el mismo sacrificio, sino porque eres digno del sacrificio, así que no me decepciones.